caso confirmado de sarampión en la provincia del Chaco. Si bien hay, como decís vos, 22 casos notificados y confirmados en el país, la mayoría concentrado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, se confirmó también un caso en la provincia de San Luis. Nosotros todos los años la provincia del Chaco tiene una alerta, está en vigilancia permanente para evitar la introducción de esta enfermedad. Por eso por ahí van a escuchar que hay sospechas de sarampión en la provincia, porque cualquier persona que presente fiebre o exantema se lo toma como sospecha de sarampión. Se le hacen todos los análisis y luego se descarta y se confirma quizá otra patología. Pero siempre está bueno que el sistema de salud esté en alerta para que si realmente es sarampión se pueda realizar las acciones de forma precoz. Bien, y en cuanto a los términos brote y emergencia, ¿a qué refiere con esto? Como en la Argentina no teníamos casos confirmados, casos autóctonos desde el año 2000, un caso ya representa un brote. Entonces, porque es algo inesperado, un caso inesperado para un lugar donde no había casos en los últimos años. Pero por eso es que hay este sistema de alerta permanente y vigilancia continua de enfermedades febriles exantemáticas como el sarampión, la rubiola, por ejemplo. Las recomendaciones siempre son que las personas que presentan fiebre y exantema, o sea, fiebre y erupción en el cuerpo, tienen que concurrir al médico y en lo posible hacerlo con barbijo, porque si estamos sospechando sarampión, tenemos que saber que el sarampión es altamente transmisible. Basta que dos personas se crucen en un pasillo y una de ellas esté con sarampión y que tosa, habla, se ríe, para que la persona que pasó o pueda pasar en las próximas horas se contagie, porque queda suspendido el virus en el ambiente. Pero por suerte hay una forma de evitar el sarampión que es con las coberturas al día. Si una persona tiene su carnet completo, su cobertura de vacunación completo, bajan mucho las posibilidades de tener esta enfermedad. Bien, y en cuanto, bueno, como para comentar a la audiencia brevemente, ¿qué sería el sarampión que transmite esta enfermedad? ¿Qué complicaciones trae? Bueno, como te decía, es una enfermedad viral altamente contagiosa, altamente transmisible, que se transmite por las gotitas de saliva al toser, al reírse, al hablar, y que produce fiebre al principio, que puede estar acompañado de catarro, de ojos rojos, un poco de tos, como si fuera un resfrío, y a los 3 o 4 días la persona se brota, se aparecen todas estas manchitas, estamos viendo en la foto, a veces un poquito más tenue, en el cuerpo. Eh, por lo general es autolimitada, en unos días se va apagando esta erupción, pero en algunos casos puede comprometer otros órganos, como ser cerebro o pulmón, dar una neumonía, dar una encefalitis, y esas son las complicaciones graves que puede llegar a tener una persona. Y no solamente afecta a niños, también puede haber adultos que no hayan sido vacunados o mal vacunados o que su vacunación haya sido incompleta, que puedan tener estas complicaciones. Por eso es tan importante eh, el tema de la vacunación. Sobre todo en los niños deben tener una dosis cuando cumplen un año, recibir una dosis vacuna que se llama triple viral al año, y la segunda dosis a los 5 años antes de comenzar la escuela. Esto es fundamental y estamos haciendo hincapié en esto. Y también la recomendación a los viajeros que si no saben si tuvieron sarampión o si tienen dudas de tener su carnet completo, se acerquen al centro de salud más cercano para poder evaluar esto. Eh, todos los que nacieron antes de 1965 se consideran naturalmente inmunizados, es decir que antes era muy frecuente esta enfermedad y por eso al haber estado en contacto con otras personas se considera que ya están inmunizados. Todos los que nacimos después de 1965 debemos tener 2 dosis de vacuna contra el sarampión. Y la recomendación, no sé si alcancé a decir que cuando uno sospecha o está pensando que como está con fiebre y con rash puede ser sarampión y va a ir a un centro de salud para que lo controlen, por favor aplicarse un barbijo, porque si no, si yo estoy con sarampión puedo contagiar a todos los que están en la sala de espera. Entonces, si yo estoy sospechando que puedo estar incubando o porque estuve en contacto con una persona
que dio confirmado para el sarampión, o empiezo con fiebre y erupción, lo ideal, lo indicado es que vaya al centro de salud, pero con un barbijo que cubra nariz y boca, un tapabocas. Bien, y en este mismo boletín que se había difundido, habla del término de transmisión comunitaria. ¿Nos podría comentar más o menos a qué refiere esto? Bueno, en un principio estuvo asociado a un caso de importación, una persona que viene del exterior y que desarrolla la enfermedad acá. Y los contactos, o sea, los primeros casos que hubo en la Argentina estuvieron asociados a esta persona, ya sea porque eran convivientes familiares o porque estuvieron coincidiendo en algún lugar y se pudo establecer el nexo. Cuando empieza a haber personas que no saben si estuvieron en contacto con esa persona, que quizá, por ejemplo, una persona vivía a 2 cuadras, pero frecuentaba un local comercial, bueno, ya se habla de circulación comunitaria porque empieza a haber casos que no se puede establecer el contacto con los primeros casos confirmados. Y esto es lo que está ocurriendo en Buenos Aires. Por eso que se habla de transmisión comunitaria. Lo mismo pasa con dengue. Al Ujú. principio, cuando hay pocos casos, se habla de casos individualizados, si podemos decir quién es la primera persona. Cuando ya empiezan a haber casos asociados a esos primeros casos, son casos confirmados por nexo, pero cuando ya circula, porque la persona no sabe, no puede establecer dónde se contagió, ya estamos hablando de casos comunitarios o de circulación comunitaria. Claro. Y otra consulta que tenía es, ¿cuál sería la diferencia entre las personas que se vacunan y las que no? Bueno, recordemos que la vacuna cuando se sarampión todo toda una cohorte, toda una población, toda una escuela vacunada, protege a aquellos que no se pueden vacunar. ¿Por qué hay personas que no se pueden vacunar contra el sarampión? Porque es una vacuna virus vivo atenuado y no se pueden vacunar las embarazadas, no se pueden vacunar aquellas personas que están con algún problema inmunológico, que estén inmunosuprimidos. Las personas están con tratamiento oncológico, en lista para trasplante, con tratamientos que disminuyan su inmunidad, no pueden recibir por el momento la vacuna contra el sarampión. Por eso es que si todos estamos bien vacunados, vamos a proteger al resto. Y esto viene ocurriendo hace muchos años, desde el año 2000 que no se pudo confirmar ningún caso autóctono en la Argentina, gracias a que teníamos muy buenas coberturas no solamente con sarampión, sino contra muchas otras enfermedades virales sobre todo. Por eso es que siempre insistimos en la necesidad de controlar los carnets, que los papás lleven a los niños, los papás, las mamás lleven a los niños a los vacunatorios. Si hay algún operativo en la escuela, acceder a la vacunación. Las vacunas que tenemos en nuestro calendario nacional son vacunas seguras, son vacunas que tienen muy buena eficacia y que protegen realmente a las personas contra las enfermedades que estamos tratando de evitar. Muchas vacunas no evitan la enfermedad, pero sí evitan las complicaciones, que finalmente es lo que uno quiere evitar cuando estamos vacunando, sobre todo estas enfermedades virales. Bien, un término que escuché que utilizaste varias veces es mal vacunados. ¿A qué se refiere esto? En realidad quise decir en forma incompleta. Ah, Cuando, por ejemplo, para tener una buena respuesta, ujú. hay muchas vacunas que necesitan más de una dosis. Por ejemplo, el caso del sarampión necesita 2 dosis. La vacuna contra el dengue necesita 2 dosis. La vacuna quíntuple, por ejemplo, se le aplica a los niñitos, son 4 o 5 dosis. Entonces, son vacunas que no solo con una dosis que recibe la persona ya está completamente vacunado, como otras. Hay otras vacunas que sí, con una sola dosis es suficiente. Por ejemplo, hepatitis A, sabemos que con una sola dosis es suficiente. Pero hay otras vacunas que no, que necesitamos más de una dosis para alcanzar esa respuesta que estamos buscando. Bien. Igualmente, muchas veces la respuesta va a depender del estado fisiológico de la persona, eh, porque por ahí me van a decir, yo me vacuné y me enfermé. Sí, hay una posibilidad de que las personas vacunadas se enfermen, pero nunca van a tener las complicaciones que puede llegar a tener una persona no vacunada. Claro. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe, sabemos que no evita la enfermedad, pero sí evita las complicaciones que pueden llegar a tener aquellas personas más vulnerables.
Bien, bueno, justamente con esto último que estabas comentando sobre la gripe, queríamos saber también cuál es la situación en la provincia. Bueno, recordemos que estamos empezando justo esta temporada donde aumentan las enfermedades respiratorias, aumentan la transmisión de estas enfermedades, sobre todo en los ámbitos cerrados, las escuelas, jardines, los ámbitos laborales, porque uno deja de abrir las ventanas, deja de ventilar lo suficiente y es un lugar ideal para que haya mayor contagio. Entonces, recordar que hay muchas enfermedades respiratorias que son prevenibles por vacunas. Por lo tanto, también la recomendación es concurrir al centro de salud y preguntar qué vacunas evitan las enfermedades o evitan las complicaciones por virus respiratorios. Por ejemplo, la vacuna de la gripe. Todos los años las embarazadas, los niños de 6 meses a 24 meses, los mayores de 65 años deben recibir una dosis de vacuna antigripal. También aquellas personas que tengan alguna enfermedad de base, todos los niños de 2 años hasta las personas hasta 64 años que tienen diabetes, personas con obesidad, personas con problemas cardíacos, por ejemplo, haber tenido un infarto es un factor bastante importante. Entonces, todos los años debemos completar los esquemas de estas personas que tienen un riesgo particular si se infectan con el virus de la gripe. También hay otras enfermedades, por ejemplo, el virus sincicial respiratorio que afecta tanto a los niñitos recién nacidos o a los lactantes pequeños. Ahora contamos con una vacuna que es para la embarazada y protege al niño por nacer. Entonces es fundamental acercarnos y completar estos esquemas. La vacuna contra coqueluche, la vacuna contra el neumococo, es decir, hay muchas vacunas que evitan enfermedades respiratorias y que es un buen momento antes que aumente la circulación en nuestra provincia para acercarse y consultar sobre estas vacunas. Bien, y otra consulta que tenía sobre este tema es si una persona ya presenta algún tipo de síntomas, ¿puede vacunarse igualmente? En realidad, la contraindicación para recibir una vacuna es la fiebre, pero no Ujú. porque vaya a pasar algo, es para no subestimar a la enfermedad que puede estar incubando, decir, ah, no es por la vacuna y en realidad es porque está cursando una infección, o al revés, para no echarle la culpa a la vacuna, cuando en realidad puede ser una angina o cualquier otra cosa. Entonces, la recomendación es, si estoy con fiebre, esperar unos días, y si estuve con fiebre, pero ya estoy con un tratamiento, por ejemplo, un niño está con una faringitis, ya está con más de 48 horas de antibióticos, se puede vacunar tranquilamente. Bien, bueno, muchísimas gracias, Antonieta. Más que están con chicos con enfermedades respiratorias, tratar de evitar llevarlos a la escuela. Porque si yo estoy llevando a un chico con fiebre y con síntomas respiratorios, está tosiendo, está con mocos, muy probablemente va a contagiar al resto de los compañeritos. Entonces, las personas, los niños de las personas están con fiebre y síntomas respiratorios, evitar los lugares con muchas personas o, bueno, volvamos al tapabocas, volvamos al barbijo para proteger al otro.